tal, queridos amigos? Con el gusto de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos en la época de los profetas, revisando la historia de Israel. Ya pasamos los profetas que vivieron el exilio, el último de ellos, Ezequiel. Y hoy los invito a que nos centremos en otra parte de la historia. Es lo que llamamos la restauración. Estamos hacia el año 538 a.C., donde el imperio babilónico ha desaparecido porque ha surgido otro imperio, los persas. Y recordemos que uno de estos reyes persas será un rey benévolo, un rey que va a permitir a los israelitas volver a Jerusalén. Me refiero al rey Ciro. Y lo primero que hace Ciro es animar al pueblo a que regrese a Jerusalén. Han pasado muchos años. Pensemos que de los que estaban en Babilonia no todos regresaron. Muchos quizá ya se habían acomodado ahí, aunque como siempre, como esclavos, pues ya vivían tranquilos, tenían al menos algo para vivir. Pero el profeta Ezequiel ya los había animado a regresar, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Cuando el pequeño pueblo regresa, encontraron algo muy diferente del panorama que había presentado los mismos profetas, porque hay una gran pobreza en Jerusalén. El templo solamente está en ruinas y los samaritanos, como la gente que habitaba en el país, se oponían a la reconstrucción del templo. En los primeros días de ese regreso hubo entusiasmo por comenzar a reconstruir el templo, pero muy rápido la obra se abandonó y así transcurrieron los años. Se sabe por el libro de Esdras que los profetas Ageo y Zacarías intervinieron para que el pueblo y las autoridades reanudaran las obras de reconstrucción. Ageo les recriminó solo el pecado de no haber continuado las tareas para restaurar el templo. En esto se va a diferenciar de su contemporáneo Zacarías, que reprendió al pueblo por todos sus pecados. Es decir, Zaqueo se centra solamente en esta invitación a reconstruir el templo. Y les leo un pequeño texto que de esta pequeña obra son 2 capítulos que componen esto que llamamos el libro del profeta Ageo. Y en el capítulo 2 encontramos este momento donde el Señor le dice al profeta Ageo que di a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, dile al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda entre ustedes alguno que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿No les parece que el de ahora no vale nada? Sin embargo, ánimo, Zorobabel, ánimo, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, ánimo, pueblo todo del país, oráculo del Señor, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, oráculo del Señor Todopoderoso. Siguen vigentes las cláusulas de la alianza que hice con ustedes
cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Qué motivantes las palabras del profeta que dirige a aquel gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, que eran las autoridades políticas y religiosas cuando el pueblo regresa a Jerusalén. Pero sobre todo nos fijamos en esa palabra que dirige: ánimo, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, ánimo pueblo. Y les pregunta: ¿recuerdan el esplendor que tenía el templo antes del destierro? Dice: todo puede volver a ser igual si ustedes se dedican a levantarlo. Pero por otra parte vemos la indiferencia. Como siempre, cuando alguien tiene una buena idea, siempre habrá personas que ponen obstáculos. ¿Para qué? Es muy caro, la gente no jala. Y ponemos muchos pretextos cuando queremos comenzar un proyecto. No dejemos de escuchar esta palabra de Dios, esta palabra de Ageo, que hoy puede decirnos a cada uno: ánimo, tú papá, ánimo, tú mamá, ánimo hijos, ánimo matrimonios. Vuelvan a reconstruir, vuelvan a restaurar su matrimonio, su familia. Restaurar es una palabra muy rica, que significa volver a juntar las partes. En nuestra forma de vivir, en nuestra cultura, normalmente lo que ya no sirve, lo tiramos. Se nos descompone una silla, una mesa, y es más fácil tirarla. Restaurar implica trabajo, pero deja una gran satisfacción. Restaurar es volver a tomar las piezas, a pegarlas. Quizá la obra ya no quede igual, pero tienes la satisfacción de haber hecho el esfuerzo por darles esplendor. Y si hablamos de una silla, de una mesa, si hablamos de un mueble, ¿qué no podremos hacer restaurando nuestra vida? Se puede restaurar la vida cuando hay conversión, cuando se toma en serio la vida y se deja de hacer el mal. Y podemos decirle a un alcohólico, a algún drogadicto: ánimo, sí se puede, pero déjate habitar por Dios. Decirle hoy a muchos matrimonios: ánimo, no dejen que se destruya su vida, no dejen destruir su familia. Pero para esto se necesita mucha humildad. Reconocer con sinceridad quién ha fallado y saber pedir perdón, que es lo más difícil. Normalmente la soberbia nos gana y no queremos reconocer el error, el pecado, y mucho menos vamos a decir perdón. Me viene a la mente aquellas palabras del Papa Francisco que decía que en una familia no deben faltar estas 3 palabras: perdón, gracias y con permiso. La primera de ellas es importante: perdón. Cuando uno reconoce realmente que ha fallado, pues empieza la gracia de Dios a actuar. Al arrepentimiento viene el dolor y luego viene el cambio, la conversión. Pero hay que escuchar. Esta palabra en lo personal me anima y creo que nos anima a todos ante la adversidad. Ánimo, no se les olvide. Dios siempre nos dice: no temas, yo estoy contigo. Dice San Pablo: si Dios está con nosotros,
¿Quién está contra nosotros? ¿Quién nos puede hacer daño? Pero no nos encerremos en nosotros mismos. Siempre que se cierre una ventana en tu vida, ya están abiertas otras dos. Pero no caer en el pesimismo, que no se puede, no estar añorando ese pasado doloroso en la vida. Siempre la palabra de Dios nos pide mirar hacia el frente. No estar apegados al pasado. Recuerden, la esposa de Lot, por mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Pues muchas veces preferimos estar mirando, añorando el pasado que ya no existe y dejamos de vivir. Hoy la palabra de Dios nos dice: ánimo. ¿Estás enfermo? Ánimo, Dios está contigo. Si tu matrimonio está a punto de separarse, ánimo, busca juntar las piezas. Si tu vida, si tu familia, pero siempre hay que ser optimistas, siempre hay que escuchar al Señor, porque Él nunca nos va a dejar solos. Deseo que estén bien, que nos sigamos cuidando en este ambiente de Adviento, ya casi próximos a la Navidad. Dejemos que el Espíritu de Dios renueve nuestro corazón, nuestro interior, nuestro pensamiento, y recibir así al Señor que viene. No lo dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Face de la misma diócesis, la cuenta personal Julius Carrillo. Les doy mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.